Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Saludamos a nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Alfredo Beltrán, Ana Connie Pibral, Margarita Avilés, Oti Vázquez y muchos otros más hermanos que se están. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema: debemos entender la manera como Dios nos habla. Debemos de entender la manera como Dios nos habla. El escritor en estos versículos es un hecho que se remonta, hermanos, a el pueblo de Israel. Se remonta a esa nación a la cual y con quien Dios siempre estuvo relacionado y lo sigue estando. Y lo que el escritor a los hebreos dice es que en aras de que Israel pudiera corregir o buscar a Dios para no enfrentar las diversas situaciones en las cuales siempre vemos envuelto a Israel. Acá dice que Dios les habló a los padres, que se está refiriendo a ese pasado, el escritor a los hebreos, a través de los profetas. Usted se recordará que en el Antiguo Testamento vamos a ver, por ejemplo, en muchos libros y casi en todos, lo que es el campo de los hombres que Dios siempre usó, que levantó como atalayas, como hombres con palabras fuertes hacia Israel, para que Israel pudiera evitar todas las situaciones que a la verdad pues estaban por delante, situaciones adversas. Usted se recordará cuando Jeremías, el profeta Jeremías, insistió tanto Dios a través del profeta Jeremías para con Israel, hablándoles de que ellos deberían de corregir su conducta, su caminar, que no era el que Dios deseaba o había mandado, y les decía que tenían que hacerlo porque de lo contrario se iban a enfrentar a cosas más fuertes. Y cuando hablamos de cosas más fuertes, Israel no muy atendió la voz de Dios a través de los profetas. Usted ve el caso de Jeremías, si usted lee un poco, se va a dar cuenta cómo habla el libro de Isaías y el mismo Jeremías, de qué manera trataron los reyes a Jeremías y a otros profetas. A Jeremías por lo menos lo encarcelaban, lo amarraban, lo metían a la cisterna, y todo era en aras de evitar el consejo que Dios les daba a través de el profeta. Cuando Israel, en esa dureza de corazón, vemos que Dios siempre le da continuidad al guión, hermanos, a la proyección. Y vemos que cuando Israel no entiende ese lenguaje a través de los profetas, viene las otras maneras de hablar de Dios. Usted, si lee, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, se dará cuenta que hubieron terribles hambres en el tiempo de Gedeón, a tal grado que Gedeón tenía que esconder apenas unas cuantas
cantidad pequeña de trigo para poder sobrevivir en las cuevas. Eran necesidades, eran hambres, eran invasiones, eran pestes, eran exilios. ¿Y de qué manera Dios estuvo siempre hablándoles a su pueblo? Por medio de este lenguaje, el lenguaje del hambre, el lenguaje de las invasiones, el lenguaje de las pestes, del exilio, de el miedo que les generaban las otras naciones. Es impresionante ver a Dios hablando, hermanos, y vemos que todo el propósito, en este caso, de Dios, siempre es para que Israel corrigiera sus pasos, corrigiera su conducta, o dicho de otra manera, volviera a Dios. Porque el trasfondo de ese lenguaje de Dios, tanto a través de profetas y a través de pestes, a través de hambre, a través de exilios, a través de todo esto, siempre es, el trasfondo es porque Israel se había desviado del camino correcto. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que poner mucha atención, todos los santos, todos nosotros que estamos en esto, que siempre Dios, en aras de que nosotros nos enrumbemos por el camino correcto, Él hará todo, hermanos. Él no dejará de hacer lo que tiene que hacer, y eso es maravilloso porque solo el que ama a alguien es el que estará insistiendo de una o de otra manera para que el otro corrija sus pasos, para que el otro camine por donde debe de caminar. Solo habiendo alguien que ama, y en este caso Dios amaba a Israel. Pues si no fuese de esa manera esta expresión de Dios, porque muchas veces se cree que cuando vienen esas avalanchas difíciles, en el caso de Israel, es porque Dios es injusto, es porque Dios no ama a Israel. Al contrario, dice el escritor a los Hebreos, que la disciplina, hermanos, viene de parte de quien nos ama. Y este es el caso de Israel. Venía la disciplina, la manera de una y de otra, para que Israel corrigiera su camino y se volviera a Dios. Pues en la verdad, siempre cuando las personas andamos por otro rumbo que no es el que Dios ha determinado, nos vamos a hacer mucho daño. Vamos a tener que, hermanos, perder las batallas. Vamos a tener dolores extras y situaciones mucho más agonizantes dentro de el habernos extraviado del camino de Dios. Pero ahí viene Dios, ahí viene Dios, ahí viene Dios hablando, ahí viene Dios hablando, ahí viene Dios trabajando. Y claro que es para traer a su pueblo a Él mismo, para traer a su pueblo a su presencia. Y es un hecho, todos nosotros sabemos, dado que tenemos familiaridad con lo que es lo de Dios, somos su pueblo, sabemos que en Dios es donde estamos bendecidos, en Dios es donde somos fuertes, en Dios es donde tenemos santidad, en Dios es donde tenemos paz, en Dios es donde estamos cubiertos. Eso es lo que dice el Salmo 91. Dice, bienaventurado los que moran bajo la sombra del Omnipotente. En Dios, dice, plaga no tocará tu morada. Y sucesivamente es en Dios. Esa es la razón por la cual aquí nosotros vemos la lucha de Dios en el particular con Israel, hermanos, para que ellos vuelvan, hablándoles por los profetas, hablándoles
de otras maneras, como ya lo expliqué, y en este caso último, doloroso, maneras duras de hablar. Ahora, sabemos que Dios sigue siempre haciendo esto, hermanos, aun cuando los siglos han pasado. Dios en un campo general sigue hablando de muchas maneras a el mundo en sí, pues el mundo y todo lo que hay, como dice el Salmo, todo lo creado es de Dios, las aves, la tierra, todo es de Dios. Y Dios en su misericordia sigue en ese campo general hablando a las personas. Por ejemplo, si hablamos de aquellos que no tienen al Señor, ¿acaso no es un hecho que nosotros vemos cómo Dios ha levantado no menos por menos de 2000 años, hermanos, siervos de Dios? Levantó a 12, luego a 70, luego a 500, y luego el evangelio se fue extendiendo por todo el mundo civilizado, hablándole al mundo perdido, hablándole de diferentes maneras, en este particular a través de la palabra. Y Dios también a la iglesia, porque no vamos a negar, hermanos, siempre, aun cuando nosotros tenemos tanta familiaridad en las cosas de Dios, la iglesia siempre también ha tenido actitudes contrarias a lo que Dios quiere. Si podemos ver desde el principio de la iglesia, vamos a ir viendo personas que aun cuando veían las proezas, veían el manifestar de Dios, vemos nosotros en las escrituras a muchos creyentes, hermanos. En el caso, por ejemplo, de los hebreos que hemos estado estudiando los días martes, los hebreos eran personas que estaban en una dirección opuesta a la fe, al caminar con Dios. Pero ahí vemos Dios hablando, ahí vemos Dios, y Dios ha venido hablando no solo por predicadores, no solo, hermanos, por métodos diferentes, sino que también Dios ha venido hablando también, hermanos, a través de situaciones adversas al mundo, a la iglesia. Y todo es siempre para que la iglesia vuelva, para que el mundo vuelva, porque no podemos nosotros como creer que ya lo tenemos todo, en el sentido de que ya tenemos esa marca, ese sello, como dice Efesios 1:13, de Dios en nosotros, pero no lo tenemos todo en el sentido de que estamos en este mundo en batalla entre las potestades del aire, como dice Efesios, hermano. Entonces muchos de nosotros estamos muchas veces estamos desenfocados, estamos caminando en direcciones opuestas, estamos haciendo lo que no debemos de hacer, practicar lo que no debemos de practicar, hacer lo que no es ya conveniente para cada uno de nosotros en particular. Y es ahí donde Dios, ¿cuántos creen que Dios nos está hablando esta tarde? Dios nos habla, está hablándonos esta tarde, hermanos. Y sabe una cosa, que también el Señor es soberano y Él no dejará de aplicar también los métodos que usó en el pasado. Por ejemplo, todo esto que nosotros estamos viendo, por ejemplo, tenemos que enfrentar escaseces, tenemos que enfrentar problemas dentro de la familia. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué? Uno dice, no puede ser, si yo soy una persona que le sirvo a Dios, que vivo para Dios, pero no puede ser que esté pasando situaciones adversas, que tenga que lidiar con enfermedades, que tenga que estar también expuestos a las pestes, a las hambres y a todas las cosas que hay y que deambulan en este mundo. Uno dice, no puede ser, hermanos.
Por eso la manera de tema que yo le ponía al mensaje es: debemos entender, hermanos, la manera como Dios nos habla. Damos un amén. Nosotros debemos de entender, Dios nos habla de una manera y nos habla de otra, porque tiene que hablarnos Dios, y en particular a Israel y a su iglesia, hermanos, porque no estamos muchas veces en la sintonía de lo que Dios quiere que estemos. Y ahí, por ejemplo, qué bueno que si uno escucha esta palabra, porque de eso se trata. Por ejemplo, se trata de eso, que si usted viene a la iglesia y oye esta palabra, diría Dios, escuchan mi palabra. Y si usted o yo reaccionamos a corregir lo que no es correcto que estamos haciendo como pueblo del Señor, diría Dios: sabia criatura es, sabia mujer, sabio hombre es. Porque de todos modos, si no entendemos por medio del consejo hablado de la palabra, nuestro Dios sigue teniendo los mismos mecanismos para hacernos entender, hermanos, que Él quiere que nosotros corrijamos el camino incorrecto que nosotros estamos muchas veces llevando en esta tierra. Dichosos aquellos que no necesitan un huracán. Dichosos aquellos que no necesitan quedar inválidos. Dichosos que solo oye la palabra y dice: bueno, Dios me habló el domingo a las 2 de la tarde. Dios me habló a través de las redes, los que están en las redes. Dios me habló y yo necesito, voy a ser receptivo al llamado de Dios. Porque cuando Dios habla a su pueblo, en el particular de Israel, es porque Israel andaba mal. Y cuando Dios le habla a la iglesia, es que Dios sabe que la iglesia y nosotros como pueblo suyo no estamos en las mejores, hermanos, actitudes delante del Señor. ¿Y qué es lo que hace el padre que ama al hijo? Yo no veo a un padre, a menos que sea un padre irresponsable, un padre que no sabe qué significa el concepto de padre, que no llame al hijo, hermanos, y que no consulte al hijo y que no hable con él y lo ponga claro. Eso sería un padre irresponsable, un padre que no ama. Pero el padre que ama a sus hijos en lo que es lo particular, ese padre, hermanos, esos padres se estarán poniendo el dedo en el renglón constantemente. ¿Y por qué? Y si es necesario el castigo de acuerdo a las edades, lo aplican. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la Biblia, dice que son sabrosos los azotes de los que aman, pero duros son las mentiras de los que nos aborrecen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Deleitosos son los azotes de los que nos aman. Deleitosos. Pero no son deleitosos lo que no coadyuva a lo que es el deseo de Dios. Entonces eso es lo que hace Dios con Israel y lo sigue haciendo con la iglesia. Y qué digo en este caso, qué bueno que por lo menos no esperamos y no debemos de esperar que Dios siga trabajando de una manera más fuerte a nuestra vida, que Dios no tenga que hacernos volver el polvo para que entendamos. Porque le voy a decir esto: Dios no se va a dar por vencido con nosotros. Lo voy a repetir otra vez. Dios no se va a dar por vencido como aquel padre irresponsable dice: este rebelde, este ya no entiende, este ya lo dejo.
Hay personas, hay padres que dicen, ojalá lo lleven preso, ojalá lo maten. Dios no es así. Dios no se da por vencido. Dios siempre nos va a tener a mecate corto. Dios siempre va a estar pendiente. Aun cuando nosotros seamos rebeldes, Él estará peleando nuestra batalla. Él estará corrigiendo nuestra plana. Él estará haciéndolo porque es un Dios que nos ama. Se darán por vencidos los padres con los hijos, pero Dios no se da por vencido con los hijos. Usted se recuerda el caso de Jonás. No se dio por vencido Dios. Es decir, para disciplinarlo. No lo vemos que se da por vencido. El tal Jonás agarra para donde no lo habían mandado. Allá viene un huracán. ¿Por qué es que vienen los huracanes? Es decir, los problemas, las angustias, las escaseces, hasta muchas veces hasta la muerte de aquellos seres que amamos tanto, porque son huracanes que vienen. Muchas veces, hermanos, es el trato de Dios, pero Dios puede, sí, Dios es soberano y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, hermanos, con tal de que nosotros nos volvamos a Él. Usted ve en el caso, genera un huracán para con Jonás. Y el gran huracán está haciendo estragos. Y por último dice Jonás, mire, yo soy el culpable, tírenme al agua. O sea, la rebeldía, no quiero entender. No quiero entender cuánto de nosotros, hermanos, nos habla Dios a través de la palabra. Y es más, ya ha entrado a cosas más serias. Ya problemas ya con el hombrecito, ya anda buscando otra mujer o viceversa. Ya lo que son los hijos, ya se nos salieron. A veces Dios lo permite como para que, hermanos, para que reaccionemos. Cuando menos acordamos, estamos por ahí, dice el médico, mire, este asunto es un poco sospechoso. Este asunto, esta cosita, este dolorcito, ¿cuántas veces lo hace Dios? No lo puede hacer. Claro, hermano, si Dios no va a darse por vencido para corregir a sus hijos, no lo va a hacer. Nos daremos por vencidos nosotros, pero nuestro Dios no es perdedor. Nuestro Dios siempre es triunfador en sus proyectos. Así de sencillo. Ahí puede ver usted, el que tiene oídos, tienen, ¿verdad? Ah, bueno, entonces aquí Dios te está hablando. Don Jonás, el problema era que no quería servirle a Dios y quería servirle a su manera. Ese era el pecado. Un rumbo contrario. No, yo allá no quiero ir. A esa colonia no. Esto no. Esto sí. Ah, bueno, no hay problema. Y vemos a el hermanito Jonás que agarra. ¿Qué pudo haber dicho Dios si fuera de esos papás así como nosotros? Ay, qué hijo más rebelde este Dios. Qué hijo, este me saca canas. Este profeta sí que es un profeta rebelde. ¿Qué voy a hacer? Hay que ver qué hace. Ajá, ¿cómo no? Él no es de eso. Así que si su padre es Dios, pues tenemos que conocer la naturaleza de nuestro Padre. Aleluya, damos un gloria a Dios. No es ese que se da por vencido. No es ese que dice, mi hija, ¿cuánto tiempo estoy luchando con ella? Ya este es caso perdido. En Dios no hay casos perdidos. Te va a hacer entender, nos va a hacer entender. Él tiene mecanismos. Y hermanos, fuertes, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos va a hacer entender. ¿Está bien? Dice. ¿Está bien? Y ahí vemos y genera el gran huracán. Saber de cuántos grados. Este que acaba de pasar acá, que destruyó parte de Centroamérica. Dicen que era de 5 grados y no necesita ni de 5 grados.
se vuelve tormenta y hace estragos. ¿Y qué sería ese huracán que le agarró en el mar a Jonás? Que se destruía la nave. Y dijo Jonás, como dije hace un momento, miren, aquí la solución está en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir perdón. Porque hermanos, cuando le cae un leñazo a uno, debe de ser inteligente, debe de ser sabio. Uno primero debe de hacerse un autoanálisis, qué es lo que está pasando. Yo no digo que todos los problemas sean a causa de nuestra rebeldía o que andamos fuera de la voluntad del Señor. Muchas veces, hermano, muchas veces es más eso, que estamos desenfocados de Dios. Y ahí viene Dios entonces con el caso de Jonás y dice, bueno, como tú no quieres, vamos, dice aquel, échenme al agua, eche, porque así se resuelve el problema. Bueno, lo echaron al agua. Entonces dice el Señor, bueno, este no se compone. En lugar de pedir perdón, en lugar de arrepentirse, ¿cuántos años ustedes han oído la palabra? ¿Cuántos años? Yo no sé cuánto tienen Biblia y cuántos hermanos leemos la Biblia. ¿Sabe para qué es que tenemos Biblia? Porque en la Biblia nos habla Dios. ¿Sabe por qué tienes que venir a un culto? Porque en el culto nos habla Dios. ¿Sabe por qué Dios nos habla? Porque nos ama. Porque Dios, hermanos, nos ama con amor eterno. Eso es la realidad. ¿No se arrepiente don Jonás? Ah, bueno, no te preocupes, Jonásito. No, mi muchachito. ¿Sabe qué es esa actitud de Jonás? Rebeldía, pero los que saben de cerdos, de chanchos, saben que el cerdo cuando se pone bravo se muere, ¿verdad? ¿Sí, verdad? O cuando se cansa. Usted no sabe de eso. Pero se dice que el cerdo hay que llevarlo con cuidado para que no se vaya a cansar o se vaya a poner bravo. Cuando se pone bravo le echa espuma aquí por la boca. Y esa seña que ese espumarajo deténgase, échele agüita porque de bravo se va a morir. Aunque no es una adecuada comparación. Pero Jonás estaba que le echaba espuma, hermanos, de bravo. Él echaba espuma, la boca de bravo, de rebelde, que no quería reconocer que estaba fuera de la voluntad del Señor. Pero bueno, aunque sea así con espuma, yo te voy a enseñar. Jonás ¡fua! Lo echan al mar y viene Dios y le dice al gran pez, pez. Y vaya que los peces escuchan y obedecen. Los difíciles somos nosotros. Y dijo, ¿qué quiere, Señor? Dijo el pez. Aquí está uno que tiene espuma en la boca de bravo, porque era bravo ese profeta. Terco. El nombre de Jonás se llama paloma, hace honor porque está volando en dirección opuesta. Y dice, y lo mete Dios, le dice, solo lo que tienes que hacer es tragarte a este. ¡Fua! Se lo tragó. Y no es que en el asunto lógico, humano, científico, alguien puede decir, pero nadie puede vivir, una persona no puede vivir en el estómago de un animal, de un pez. Nadie puede, es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, mamadita. Damos un gloria a Dios. Es posible. Cuando la Biblia dice que cayó Jonás y que no se murió, es que cayó vivo. Y ahí es un paraje diferente. Y ahí empieza, hermanos, el tal Jonás. Yo no sé si podía ver, pero no creo que podía ver. Solo podía sentir los respiros, solo podía sentir los apretones, hermanos, ¿cómo le llaman? Los vértices que venían de los erutos de la gran bestia del mar. Y ese sentía que estaba en el infierno, porque eso es la oración que hace desde el Seol. Él sintió, hermanos, el dedo de Dios, el poder de Dios, el azote de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahí sintió lo duro. Y desde el Seol allá, ahí sí hizo una oración. Era duro para orar el tipo. Ahí sí oró.
tenemos que pasar por el fuego de la prueba para poder orar, para poder ayunar, para poder congregarnos, para poder corregir las actitudes incorrectas que nosotros muchas veces, que es más con conocimiento de causa, las estamos llevando a cabo. ¿Será necesario? Y ahí vemos la situación de Jonás adentro de ese animal, del estómago de ese animal. Es espantoso, hermano. Para usted lee allá en su casa y lee la oración que hace Jonás, está describiendo un infierno adentro. Y tenía razón, porque del hecho, por ejemplo, el estómago nuestro, que es el que cose el alimento, es una olla que está a grandes grados. Igual el estómago de los animales, yo no sé si cayó ahí o lo apartó el Señor para que no se quemara de un solo, y ahí lo tuvo en angustia, como cuando, hermano, lo tienen socado del pescuezo y no le dan movilidad, y decía ay, y pasó en las primeras 4 horas, las 5 horas, y cuando pasa este martirio, pasa las 5 hasta que te compongas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria hasta que entendamos. Hasta entonces, y pasa el primer día, y pasa el segundo día, y pasa el tercer. Fueron 3 años, a ver cuánto para Jonás, y lo sacó a playa. Y usted ve que aún con todo eso, la bravura y la rebeldía se manifestaba en Jonás, tal grado que Llamero se moría de bravo cuando se le quemó la calabacera. Era un hombre interperante. Pero lo que yo estoy sacando y estoy destacando es ese seguimiento de Dios. Porque Jonás no hubiese tenido la experiencia de una tormenta. Jonás no hubiese tenido la experiencia de tirarse al agua, porque él dijo, bueno, aquí en lugar de arrepentirme, mejor me ahogo, y las aguas de un solo quedaría hecho hielo de lo helado que podía ser esa parte, y peor que era un huracán, hermanos. Pero no, dice Dios, no, este no se me muere, este va a entender, Necesitamos, hermanos, necesitamos todo esto, necesitamos cosas como estas para que nosotros entendamos como pueblo de Dios. Necesitamos, hermanos, necesitamos pandemia, que es lo que ha hecho Dios. Necesitamos, hermanos, huracanes que se llamen ETA. Necesitamos cosas para... ¿No será que Dios está hablando? No será, pero a nosotros no nos pasó. Bueno, ahorita no nos ha pasado, bendito sea el nombre del Señor, pero nuestro Dios no dejará de poner el dedo en el renglón. Nuestro Dios siempre es el Dios que termina, hermanos, su obra. Es el Dios que persevera hasta el final. Es increíble cuánto necesitamos, hermanos. Necesitamos, como decíamos a manera de tema, debemos entender la manera como Dios habla. Dios habla de diferentes maneras, y siempre ese hablar de Dios es con el propósito de que, en el caso de Israel y en el caso nuestro, que corrijamos la plana, que lo hagamos. Y ahí lo que estamos viendo es, por ejemplo, fíjese, hay ocasiones que tiene que destruirse el matrimonio, un huracán en el matrimonio. Y muchas veces esos huracanes que destruyen la familia es porque ni uno ni el otro quiere ser receptivo a la voz de Dios. Ni uno ni el otro. Siempre están en la misma dirección de oposición o de oponiéndose a Dios. Los dos.
Ah, bueno, entonces dice Dios, bueno, si nadie entiende, entonces vamos a darle a este, vamos a que experimente qué es. Porque hermano, por ejemplo, una pareja o un matrimonio, mire, con dificultades, con nuestras imperfecciones, vivimos y nos acostumbramos a vivir en los matrimonios, porque no somos perfectos, pero cuando viene lo que es la destrucción de esa familia, de que por allá usted ve ya a un hijo metido en los caminos del homicidio, del mal, hermano, si usted dice, pero ¿qué está sucediendo? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? Pudiera ser que Dios está hablando aún de esa manera. Y si no entendemos de esa manera, si yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Cuántos amamos a nuestros seres queridos? Es un hecho que como personas y sociedad amamos a nuestros seres queridos, pero ¿no se ha puesto a pensar usted que Dios le puede dar a donde más le duele? ¿No se ha puesto a pensar que Dios, creen ustedes que Dios lo puede hacer? Dios, lo vemos en la Biblia. Lo vemos en la Biblia. Dice la palabra que en Romanos habla Pablo que a Faraón, hermanos, tuvo la dicha de tener a un Moisés, tuvo la dicha de que ese Moisés le hablara de la grandeza de Dios. Bueno, debería de ser suficiente para Faraón el saber que los dioses de él eran dioses de papel, eran dioses del diablo y eran dioses que no funcionaban. Debería de haber sido el mensaje suficiente para que no se me hubiera metido en problemas cuando Moisés suelta la vara y se convierte en serpiente. Vengan los brujos, dijo Faraón, hagan serpientes y que hagan lo mismo que Moisés. La diferencia es que la serpiente de Moisés se comió la serpiente de los brujos. Ahí le estaba hablando Dios, ¿sí o no, hermano? Ahí le estaba hablando Dios. Le hubiera dicho Faraón, bueno, suficiente. Ahora entiendo que estos dioses y estos brujos no sirven para nada. Ahora entiendo que el único Dios, como dijo Nabucodonosor, ahora entiendo que el Dios de Daniel es el Dios de los cielos, el Dios poderoso. Suficiente hubiese dicho Faraón. Suficiente, bueno, calma, vaya, maten a todos estos brujos, hijos del diablo. El único Dios es este de Moisés. No entendió el mensaje. Se lo puso suave el Señor. Ah, bueno, viene la plaga sobre el río en sangre, agua en sangre. Viene la plaga de piojos. Y sucesivamente. Es que no le ganamos a Dios. Y claro que en este caso no era para salvar a Faraón. Y probablemente, hermanos, Dios siempre dentro de su gracia común quiere bendecir al mundo. Pero el mundo no quiere, no entiende. Y lo peor es que la iglesia es la que muchas veces y casi siempre no entendemos. Y ahí vemos hasta que llegó a las 10 plagas. ¿A dónde le pegó la 10ª plaga? ¿A dónde le pegó? ¿En qué le dio? Ajá. Le dio en el muchachito heredero. Aflojó Faraón después de unas 10 garroteadas. Hasta entonces. Es increíble, hermanos, la dureza del corazón. Nosotros muchas veces creemos que con Dios nosotros podemos, ya que estamos adentro, ya que estamos dentro de su gracia, y que nosotros podemos hacer lo que queremos con nuestro Dios. Y Dios tiene que aguantarnos, y Dios tiene que soportarnos. Pues al fin y al cabo es nuestro Padre. ¿Cómo no? Claro, Él es nuestro Padre. Pero al que ama se corrige. Al que se ama no se deja sin disciplina, señores. O sea que si yo preguntara acá,
¿Cuántos son hijos de Dios? No voy a preguntar, porque si yo digo, bueno, identifíquense los hijos de Dios, lo van a hacer. Y ya eso es un gran lío. ¿El qué? El que yo me identifique como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es ese dicho que dicen cada padre tiene derechos? ¿O cómo es la cosa? Todo padre tiene un compromiso y los hijos tienen deberes. Entonces ya los hijos tenemos deberes. Ya no es que, por eso es bien peligroso jugar con la obra de Dios. Eso es bien peligroso. Y no se lo digo por amenaza, ni se lo digo porque usted está oyendo esto, se lo digo porque así es. Usted lo está viendo, yo se lo estoy comprobando en la palabra. Entonces Dios, me recuerdo de una hermana que murió de una enfermedad. No lo puedo asociar, pero la cosa es que cómo esa hermana jugó con lo de Dios, hermano. Hacía lo que quería en la iglesia, votaba los privilegios y luego, pues si uno en aras de misericordia a veces se la lleva más misericordioso que Dios, ¿verdad? Y por último le agarró una enfermedad y se murió. Ustedes conocieron también a una persona, tal vez se recuerdan, que esa persona, ¿qué no hicimos como iglesia? Ahí andaban los hermanos, se reconciliaba un par de años y luego caía. Eso durante como 15 años, esa era la dinámica de él, reconciliarse y estar unos meses, unos años. Por último, le agarró una enfermedad incurable. Se murió. O sea que, ¿será que Dios obra así? Bueno, cuando vemos el trasfondo de que es alguien que está jugando con lo de Dios y que está dentro como familia de Dios y que está haciendo sus caprichos y su manera de ser, pues yo no tengo empacho en decir que por ahí vienen estos golpes a la vida, esta manera de hablar. Por eso es que cuando ya estamos adentro y somos hijos, tenemos que tener mucho cuidado. Pero aquí no se trata de que el pastor, que mire, que conmigo puede hacer y trapear si usted quiere. Pero con Dios no se puede trapear. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Con Dios no se puede, porque Él es soberano. Debe de ser respetado, debe ser admirado, debe de ser adorado y debe de serle servido a ese Dios maravilloso. El que tenga oídos, no crea que solo es venir a la iglesia y solo etiquetarnos cristianos, si ya estamos adentro. Por eso yo no le pregunto quiénes son hijos, porque a veces se sienten mal algunos. Dice, bueno, si dice que levante la mano, yo no la levanto. Dice, entonces no la levanto. Entonces mejor, si pregunto eso, ¿quiénes son hijos? Ya tiene un lío. A menos que usted sea bastardo, pero de todos modos también tiene un lío, porque no tiene quien cuide por usted. Pero si ya estamos adentro, ya debemos de saber que aquí, no estoy hablando de salvación, tenemos que andar con pie de plomo. Tenemos que andar con mucho cuidado. Tenemos que honrar al Hijo para que nos honre el Padre. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Hay una persona que yo le decía, hermano, no me quite el cipote, no me quite el niño. Aquí los entrenamos pues en
en el servicio a Dios, sobre todo los jóvenes. Y el señor se puso bravo y como con revancha con el pastor, que es su servidor, quitó el muchachito del servicio que estaba haciendo en la iglesia, lo quitó. Y ese niño es uno de los que a los principios que empezaron a desaparecerse los niños, los jovencitos, es uno de los que se desaparecieron y no se hallaban. Duro. Yo me tocó ir a orar, ir a visitar a un papá servidor de aquí también, tirado sobre el cajón de su niño de 12 años que lo habían matado a balazo. A mí me partió el alma. Es duro cuando Dios empieza a tocar la pita. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él habla de diferentes maneras. No juguemos con Dios, porque Él va a usar como la cosa es que ya somos hijos. Y ahí nos va a agarrar y nos va a ir ahormando hasta que nos metamos, hasta que nos demos por vencidos, porque somos nosotros los que tenemos que darnos por vencidos. Entonces vienen las avalanchas, vienen las escaseces. A veces uno está económicamente bien, hermano. A veces está bien, uno está pagando sus compromisos, sus deuditas, sus deudonas, se las está pagando. Cuando uno, ¡fua!, una quiebra. ¿Y qué será? Estaba trabajando bien. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿No será que Dios está hablando? La vida es una cuerda floja. La vida, el mundo es una cuerda floja. El único lugar a donde la cuerda no es floja es en Dios. Ahí viene ¡fua!, la quiebra. Y por último, hermano, hay personas que a terminar en las cárceles van. Yo he conocido muchas personas que estuvieron en iglesia y fueron a terminar. Yo los fui a visitar a la cárcel ahí de La Esperanza. Yo los fui a visitar. Gente que, hombre, yo digo, bueno, gracias a Dios que por lo menos son hijos y que tienen a un padre, y tenemos un padre. Y eso siempre es importante, porque como veíamos el caso de Faraón, bueno, no entendés, Faraón, bueno, ¡fua! ¿Y qué fue? ¿Y cuál fue el problema? ¿Y cuál? El problema siempre somos nosotros. El problema de Saúl, ¿se ve cómo lo golpeó el Señor? Vea cómo le dio derrotas a través de los enemigos. Pero ¿qué pasó? Vea, ¿qué pasó con Saúl? Saúl se llevó encuentro a sus hijos, a todos. Dice Mateo, capítulo número 24, 36, 37, 38, 39. Dice que Dios más dice, le dice a la generación, y es a esta generación nuestra que le dice Dios, que así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice que aún cuando Noé estaba haciendo el arca y vino el diluvio, dice, imagínense, Dios les habló a esas generaciones a través de Noé, a través de la construcción del arca. Y vino por último, a los 120 años, vino, hermanos, el diluvio. Y dice el versículo 38 del 24 de Mateo, y no entendieron hasta que se los llevó el diluvio.
No entendieron hasta que se los llevó el diluvio. No entendieron. El problema es no tener una receptividad a Dios, a la manera que Dios nos habla. Ese es el problema que tenemos. Usted ve que yo dije, con lo cual finalizo, que todo el propósito de Dios es entrarnos y que vayamos en la dirección correcta. Por ejemplo, es para que no perezcamos. Nos habla Dios de diferentes maneras y es para que volvamos a disfrutar de su bendición. Mencionaba el caso de Judas. No entendió Judas, aun cuando el Señor le habló y hasta casi que le dijo el nombre, que era el que lo iba a entregar, no entendió. Y no entendió el lenguaje de Dios. Saúl no entendió el lenguaje de Dios. El Señor le habló. Y por último, ¿sabe qué hizo Dios? Mire, oiga, aguánteme. Ahorita terminamos, todavía tenemos tiempo. ¿Sabe qué sucedió? Dice que el Señor, para que no me vaya a acusar a mí, dice que el Señor permitió un espíritu demoníaco que controlara la vida de Saúl. Dios habla de diferentes maneras. O sea que ese espíritu atormentaba a Saúl, pero fue permitido por Dios. A tal manera que el único alivio que tenía Saúl era cuando David llegaba a tocarle el arpa. El demonio se asustaba con la música y se iba. Tremendo. A su amado apóstol Pablo, para que no se fuera a engrandecer, dice él mismo, Dios me clavó un aguijón. Un aguijón. Nada menos a Pablo. ¿Y por qué? Él mismo da la respuesta. Para que no me fuera a creer grande. Porque como todas las revelaciones lo podían inflar. ¡Fua! Le trabó un aguijón que oró 3 veces Pablo y no se lo quitó Dios. ¿Cuántos alaban ese nombre de Dios Todopoderoso? Damos una vez. El Señor dice, vino un asunto de parte de Dios, un aguijón de parte de Dios. Entonces no es como nos predican algunos que cuando venimos a Dios andamos que ni aire contaminado nos da, ni aire de todo es. No, papito. Cuando venimos a Dios tenemos deberes. Tenemos que ajustarnos, porque de lo contrario, imagínense el caso de Sansón. El caso de Sansón, el Señor le habló y sucesivamente. Vamos a ver quiénes por último entendieron la voz de Dios. ¿Quiénes por último entendieron? Dice que el que entendió, por lo menos para poner una persona o un personaje en la Biblia, que por último entendió, vaya, inteligente, sabio, el pródigo llegó hasta la posilga, pero de ahí él, todo ese insumo de angustia, de pobreza, de miseria en la que había caído, dijo, me levantaré. Ese entendió el lenguaje de Dios. Me levantaré e iré a mi padre.
Qué bueno que hay, siempre en la Biblia vamos a encontrar gente que reacciona. Había un hombre en Filipo que se iba a matar. Con esto finalizo. Se iba a matar, se iba a suicidar, usted ya sabe. Pero estaba en su problema. Dios quería salvarlo. Y cuando se iba a suicidar, le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué hago? ¿Qué hago? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Oyó el consejo de Dios y no le anduvo dando vueltas. Ahí se convirtió y luego se fue con la mujer y con los hijos, y esa misma noche se bautizó. Oyó el consejo de Dios. Dele fuerte esa palma al Dios de la gloria. ¿Cuánto necesitamos tener oídos dóciles para no sufrir mucho, hermano? Porque Dios, como dice su palabra, no tendrá por inocente al culpable. Sí. ¿Es usted hijo? Si usted es hijo, y si usted quiere amoldar a Dios a su estilo, no va a poder, vamos a tener problemas. Si no es hijo, todavía el caso es peor, porque ahí no hay quien dé nada por nosotros. El diablo no tiene pactos con nadie. Esta tarde es una buena tarde. ¿Cómo está su vida? ¿En qué proceso está? ¿Qué es lo que está pasando? No espere que Dios siga dándole continuidad a la manera de Él para hacernos entender. No lo haga. No permita eso. Porque de todo modo lo va a hacer, o lo vamos a hacer. Voy a involucrarme o lo vamos a hacer. Y vamos a haber sufrido tanto innecesariamente. Por eso esta tarde, si usted necesita reconciliarse, pedirle perdón a Dios, que puede hacer por la situación que usted no entiende, que por qué será, puede ser una de las razones, o puede ser otros propósitos de Dios. Pero por cualquier cosa, uno mismo sabe cuál es su estado espiritual. Yo sé mi estado espiritual, yo sé mi relación con Dios, yo la sé, yo la conozco. Yo la suya no la conozco, yo espero que usted conozca lo suyo también. Y si usted sabe, como dice Juan, si tu conciencia te acusa, bueno, ya eso hay que ponerle atención, porque es mayor Dios que la conciencia. Entonces cada quien, si usted dice: no, si a mí ahorita me va bien, lo felicito. Y puede ser que nos va bien porque estamos cuidándonos a no salirnos. Y eso es el resultado. Cuando no nos salimos, estamos cuidándonos de no salirnos, nos va a ir bien. Así como el Salmo 91 que dice: nos va a ir bien. Ahí él plaga no tocará tu morada. Nos va a ir bien. Pero si ya tenemos problemas, usted revise, ese es un asunto suyo, revise. Usted dice: yo estoy bien, también por otro lado yo estoy bien, no me falta nada. Bendito Dios, que sea ese el resultado de su fidelidad a Dios. Pero si está bien y mi conciencia me dice que no estoy bien con mi Dios, yo no estoy generando temor, pero es una realidad. No dude que tarde o temprano nos hablará Dios, a saber cómo, pero que nos va a hablar, porque somos sus hijos. Vamos a cerrar nuestros ojos cerrados. Oh Santo, oh te adoramos, Dios.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Sí, Señor. Y caería rendido ante ti. Sí, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, Sí, Dios. sin querer nada más, Oh, nada Santo. más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz. Si queremos escuchar tu voz. Sí, Señor. Sé que me haría estremecer, Oh, gloria. me haría llorar o reír. Santo. Y caería rendido ante ti. Todos. Y no podría estar ante ti, Oh, gloria. escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Dios. Hagamos una oración los que se van a reconciliar, hermanos, los que le van a pedir perdón a Dios. Padre, dígale: aquí está mi corazón. Quiero, Señor, mejor venir a la buena, mejor venir a través de esta palabra, porque sé que tú tienes ese propósito siempre de amarme, de bendecirme y de corregir mis actitudes. Pero quiero hacerlo, Señor, a la buena. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Tómame, perdóname. Quiero caminar de la manera que yo debo de caminar, Señor. Aquí estoy. Hermanos, los que han hecho conmigo esta oración sencilla, ahí en su silla, levante su mano, levante su manito ahí, dígale: Señor, aquí estoy. Aquellos que se reconcilian o se reconciliaron con esta oración, hágalo. Porque si usted es hijo, si es hija, Dios bendiga al hermano. Ore por él ahí. Póngase de pie, hermanito, que levanta su mano. Ahí oren por el hermano. Alguien más. Alguien más. No esperemos que Dios tenga que usar elementos fuertes para poder corregirnos. No lo permitamos, hermano. Nos vamos a dañar y vamos a dañar a otros. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí en su silla, levante su mano. Voy a orar por usted. Voy a orar por los hermanos que están reconciliando. Padre, te damos gracias. Te pido que ayudes, bendigas,
que le des la fuerza a cada uno, Señor, y nos des la fuerza a todos para no, Señor, perder el enfoque espiritual, para que podamos ir, Señor, caminando en este camino estrecho en sintonía contigo. Bendícenos, ayúdanos. Ayuda a cada hermano, a cada hermana. No queremos, Señor, la disciplina. Queremos, Señor, ser hijos obedientes. Queremos, Dios, ser receptivos a tu palabra. Queremos entender sin palo. Queremos entender sin tormentas. Queremos entender, Señor, tu palabra, tu consejo. Oh Dios, gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos. Vamos a invitar a